En el corazón del mensaje del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, hay una imagen simple, pero profundamente simbólica. Jesús de pie frente a una puerta, llamando. Este gesto, aparentemente silencioso y humilde, resuena con una profundidad que trasciende lo literal. Se trata de una expresión del deseo de relación, no de imposición. Cristo, el Rey de Reyes, no derriba corazones. Él se coloca afuera, en actitud de espera, invitando a la apertura voluntaria. La puerta representa lo íntimo del alma humana, y el hecho de estar cerrada indica la distancia creada por el pecado, por la indiferencia espiritual o incluso por la religiosidad sin comunión genuina. El acto de llamar lleva un llamado persistente. No es un golpe único, aislado, sino continuo. Es el retrato de la paciencia divina, en un mundo donde la prisa domina, donde el silencio muchas veces es temido. Jesús permanece allí, sin gritar, sin empujar. Esto revela el contraste entre el amor divino y los enfoques humanos. Mientras muchos intentan entrar a la fuerza en la vida ajena, Cristo respeta incluso el libre albedrío de quien lo rechaza. La puerta solo se abre desde adentro, y esa es la clave del texto. Él llama, pero no entra sin permiso. La imagen de la puerta no es una novedad bíblica. Desde el libro de Génesis capítulo 4, versículo 7, cuando Dios advirtió a Caín sobre el pecado tendido a la puerta, nos damos cuenta de que este punto de entrada es también un punto de decisión. La puerta simboliza elecciones, momentos en que el alma necesita definir quién entra y quién permanece afuera. Jesús llama a la puerta, por lo tanto, es una invitación a la decisión más importante de la existencia. Permitir que el Salvador entre y habite, no como un visitante temporal, sino como el Señor permanente de la vida. Además, al considerar el contexto de este pasaje, un mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, nos damos cuenta de un detalle crucial. No se trata solo de una exhortación individual, sino de una advertencia colectiva. Jesús está llamando a la puerta de una comunidad que se había vuelto tibia, satisfecha consigo misma, ciega a su verdadera condición espiritual. El gesto de Él es personal, pero el escenario es eclesiástico. Esto nos lleva a reflexionar no solo sobre nuestra relación personal con Cristo, sino también sobre el estado de nuestras iglesias. ¿Será que el Señor aún está afuera llamando? Al contemplar esta escena, debemos preguntarnos, ¿cuál es la postura de nuestro corazón? ¿Hay sensibilidad para percibir la presencia del Señor a la puerta? ¿O el ruido de las rutinas, de los compromisos y de las distracciones han ahogado este sonido? El gesto de Jesús no es un detalle poético, es un clamor por reconexión. Él está llamando ahora. Y cada llamada está cargada de gracia, de esperanza y de una urgencia que no puede ser ignorada. El llamado de Jesús nunca es genérico. Él no se dirige a la masa, sino al individuo. La voz que resuena del lado exterior de la puerta no clama por una multitud anónima, sino por un alma única, con historia, dolor, alegrías y heridas. Esto es coherente con lo que vemos en pasajes como Juan, capítulo 10, versículo 3, donde el buen pastor llama a sus ovejas por el nombre. Esta individualidad revela el valor incomparable que cada vida tiene para Dios. Él no nos ve solo como parte de una estadística espiritual, sino como hijos con identidad. Cuando Jesús llama y llama, Él está pronunciando el nombre de cada uno con ternura y profundidad. En medio de un mundo donde tantas voces compiten por nuestra atención, redes sociales, presiones profesionales, ruidos emocionales, la voz del Maestro se destaca por su dulzura y verdad. Él nos conoce desde el vientre, como declara el Salmo 139. Y su llamada está moldeada por este conocimiento íntimo. Él sabe cómo hablar al quebrantado,
al endurecido, al indiferente. No hay una fórmula estandarizada. Hay un llamado artesanal, a medida para cada corazón. Este toque personal confronta una de las mayores trampas de nuestro tiempo: la impersonalidad. Muchos viven inmersos en relaciones superficiales, en ambientes donde son solo uno más. La propuesta de Cristo es radicalmente diferente. Él quiere comunión, no audiencia. Él desea entrar y cenar, compartir la mesa, escuchar y ser escuchado. Esto exige respuesta. El llamado es personal, pero la respuesta también lo es. No hay forma de delegar. Nadie puede abrir la puerta de nuestro corazón en nuestro lugar. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos poderosos de este llamado individual. Moisés oyó su nombre proveniente de la zarza ardiente. Samuel fue despertado por una voz que lo llamaba suavemente durante la noche. María Magdalena reconoció al resucitado cuando él la llamó por el nombre en el jardín. Estos encuentros transformaron vidas y continúan sucediendo. Jesús aún llama a personas por su nombre, en cuartos silenciosos, en caminos solitarios, en bancos de iglesias y en lugares improbables. El nombre que Él pronuncia no es solo el que consta en los documentos, es el nombre que lleva destino. Responder a este llamado es más que una decisión religiosa, es un acto de entrega. Es reconocer que hay alguien a la puerta que conoce cada pliegue de nuestra alma y aún así desea entrar. En un tiempo en que muchos se esconden detrás de máscaras emocionales, oír el propio nombre siendo llamado por Cristo es una sanación. Es como si Él dijera: sé quién eres, sé dónde estás, y aún así estoy aquí llamando. La espera es una virtud que pocos comprenden en la profundidad que ella exige. Y cuando esa espera parte del propio Dios, ella asume proporciones aún más extraordinarias. Jesús, al golpear a la puerta y no forzar la entrada, revela algo que desafía nuestro entendimiento: la longanimidad divina. El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentirse. Esta paciencia, sin embargo, no es señal de indiferencia, es expresión de misericordia en su ápice. Muchos confunden el silencio de Dios con su ausencia. Creen que, por no sentir presiones divinas, están libres para seguir indiferentes. Pero el silencio de Dios en esta escena del Apocalipsis está cargado de expectativa. Él aguarda con el corazón expuesto. No hay frialdad en su gesto. Hay amor que espera. Hay esperanza de respuesta. La puerta puede estar cerrada, pero del lado de afuera hay un Salvador con los brazos extendidos. Eso no debería ser motivo de consuelo barato, sino de profunda reverencia, porque esa espera tiene límite. La urgencia escondida en el silencio divino es uno de los paradoxos más poderosos de la Biblia. El tiempo de la gracia es extenso, pero no infinito. Cuando Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, registrada en Mateo capítulo 20 y 5, Él nos mostró que habrá un momento en que la puerta se cerrará, no por falta de amor, sino por justicia. La espera silenciosa de Dios no es pasiva, es una ventana de oportunidad. Ignorar esta ventana es flirtear con el riesgo eterno. El amor de Dios no elimina la responsabilidad humana. Él espera, pero no eternamente. Cada golpe es una oportunidad, cada día es una posibilidad de apertura. El peligro es acostumbrarse a la presencia del sonido y nunca reaccionar a él. Hay corazones que oyen, pero no responden, que reconocen, pero no se rinden. Y la espera, que hoy es amorosa, puede convertirse en juicio mañana. La misma mano que golpea es la que un día juzgará. Eso no es una amenaza, es la verdad.
Por eso, quien percibe la espera de Dios debe preguntarse, ¿qué está esperando encontrar en mí? ¿Cuál es el motivo por el cual aún no he abierto la puerta? La paciencia divina es una invitación al arrepentimiento, no un salvoconducto para la apatía. Él espera, sí, pero ¿hasta cuándo? Esta es una pregunta que no nos cabe responder con fecha, sino con actitud, porque mientras la puerta aún no ha sido cerrada, hay tiempo para abrir. Y eso es pura gracia. Hay algo profundamente inquietante en el hecho de que la puerta mencionada en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, está cerrada por dentro. Jesús no está del lado de afuera por incapacidad, sino porque el corazón humano decidió mantenerlo alejado. Esta resistencia no siempre es visible. Muchas veces está escondida bajo una rutina religiosa, bajo palabras bien formuladas o incluso bajo una aparente moralidad. Sin embargo, detrás de la fachada hay una decisión interna: no abrir. Y esto revela una dimensión espiritual alarmante. Se trata de un corazón que, a pesar de conocer la verdad, eligió mantenerse a distancia. Esta puerta cerrada simboliza la autonomía mal comprendida. En nombre de la libertad, muchos sellan sus almas contra cualquier intervención divina. Alegan querer vivir sus propias verdades, seguir sus propios caminos. Pero al mantener a Jesús del lado de afuera, no se dan cuenta de que también están encerrando para sí mismos la única fuente verdadera de vida. El libre albedrío se convierte en una prisión silenciosa, donde el orgullo funciona como el cerrojo más pesado. La negativa a abrir no es neutra, tiene implicaciones eternas. No hay término medio en esta escena, o se abre o se resiste. No siempre esta resistencia es consciente. Hay personas que se alejaron de Dios poco a poco, como quien apaga una vela lentamente. Pequeñas elecciones, decisiones aparentemente inofensivas, compromisos aplazados. Y de repente, la puerta se cierra sin que lo noten. La frialdad espiritual se instala como un invierno sin fin. Y aunque Jesús siga tocando, los ruidos del alma, las penas no resueltas y las distracciones constantes impiden que el sonido llegue con claridad. Esto demuestra que la resistencia también puede ser resultado de negligencia, no solo de rebeldía. La Biblia está repleta de advertencias contra este cierre interno. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, somos exhortados, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento no es inmediato, se forma como una costra que recubre el corazón hasta que el toque de Dios ya no es más sentido. Y cuando la sensibilidad se pierde, incluso el más amoroso de los golpes suena distante. El problema en este punto ya no es más la puerta en sí, sino la disposición del corazón detrás de ella. Reconocer que la puerta está cerrada por decisión propia es un paso crucial. Es doloroso admitir que fuimos nosotros quienes cerramos el acceso al Salvador. Pero esta honestidad es el primer indicio de que aún hay esperanza. La invitación de Jesús continúa, pero Él jamás forzará la entrada. Cabe a cada uno decidir si seguirá soportando el peso de la puerta o si finalmente permitirá que el autor de la vida entre y transforme cada rincón del alma. Hay algo conmovedor y misterioso en la forma en que Jesús continúa hablando incluso estando afuera. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, no menciona solo la golpeteo, sino también la voz. Si alguien escucha mi voz. Esto significa que además de golpear, Él llama. Es una comunicación activa, insistente, cargada de ternura y deseo de cercanía. Pero esta voz no siempre es escuchada. El problema no está en su ausencia, sino en nuestra sordera espiritual. Vivimos rodeados de tanto ruido que muchas veces la voz que más importa es justamente la que ignoramos. La voz de Dios no compite con el ruido.
Ella habla en la quietud, en la conciencia, en la palabra, en las experiencias de la vida. El profeta Elías descubrió esto de manera impactante, como está registrado en Primero Reyes, capítulo 19. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Este patrón permanece hasta hoy. Dios no se impone. Él susurra para corazones atentos, para aquellos que han aprendido a silenciar el mundo a su alrededor. El desafío, entonces, es desarrollar oídos entrenados, sensibles al sonido del cielo. Muchos no oyen porque están acostumbrados a la idea de un Dios que solo habla en los templos o en los momentos litúrgicos. Pero la voz de Jesús resuena en los callejones del alma, en los silencios incómodos del día a día, en las preguntas no respondidas. Él habla a través de las Escrituras, sí, pero también mediante las circunstancias, las conversaciones, las alertas internas que tantas veces insistimos en ignorar. Escuchar su voz es más que captar un sonido, es percibir la dirección detrás de cada palabra. La sordera espiritual puede instalarse de forma sutil. El corazón comienza a filtrar la voz de Dios según sus conveniencias. Solo se escucha lo que agrada, se ignora lo que confronta. Este tipo de selectividad es peligrosa, pues transforma el Evangelio en una versión diluida, moldeada a la imagen del hombre. Y en este ambiente, la voz de Jesús se vuelve cada vez más apagada, hasta que muchos llegan a creer que Él ya no está hablando, cuando en realidad es el corazón el que ha dejado de escuchar. Escuchar la voz de Dios desde afuera es una invitación a la reconexión. Es una demostración de que, incluso a distancia, Él aún busca contacto. El toque y la palabra caminan juntos. Él golpea y llama. Si alguien escucha, Él entra. Pero la iniciativa de escuchar parte de nosotros. La sensibilidad a la voz divina es uno de los mayores tesoros que podemos cultivar. Porque mientras Él habla, hay esperanza. Y cuando la voz se calla, la noche llega. El momento de escuchar es ahora. Hay una urgencia silenciosa en la escena de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Jesús está golpeando, está llamando. Pero, ¿por cuánto tiempo continuará esto? Este es el dilema que flota sobre toda la narrativa. El tiempo de la gracia es generoso, pero no es infinito. La propia existencia humana es limitada, frágil, sujeta a imprevistos. Y aunque Dios sea paciente, como afirma 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Él no está atrapado en nuestra cronología. Hay un punto en el que la puerta, si no es abierta, dejará de ser una oportunidad y se convertirá en una barrera definitiva. La idea de que siempre habrá una oportunidad mañana es uno de los mayores engaños espirituales. Muchos posponen decisiones vitales bajo la ilusión de que todavía tienen tiempo. Dicen, más tarde me volveré a Dios, cuando esté más estable, más dispuesto, más preparado. Pero el mañana es incierto, y la misma Escritura advierte que hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación, como declara 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Cada golpe de Jesús es una hora sagrado que no puede ser desperdiciado. La espera de Dios está relacionada con su misericordia, pero también con la justicia. Él espera porque ama, pero juzga porque es justo. La parábola de las 10 vírgenes es un espejo de esta realidad. 5 estaban preparadas, 5 no. La puerta se cerró. Y lo más angustiante es que no se trata de personas que ignoraban la verdad, sino de gente que conocía al novio, que lo esperaba, pero no tomó en serio el tiempo de la preparación. Esto debe causar en nosotros un estremecimiento reverente. No basta con saber que Jesús está a la puerta. Es necesario actuar antes de que sea tarde. Hay puertas que solo se abren con urgencia.
El corazón muchas veces necesita ser despertado por el sentido de brevedad. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. De la vida, la eternidad está a un suspiro de distancia. Y cuando esta conciencia se instala, el golpe de Jesús se vuelve insoportable de ignorar. No se trata de miedo, sino de responsabilidad. Su amor nos llama a la acción, no a la procrastinación. Esperar indefinidamente es burlarse de la paciencia divina. Es jugar con la eternidad. La pregunta, ¿hasta cuándo Él va a esperar?, no es una provocación, es una advertencia. Un llamado al despertar. Mientras hay tiempo, hay gracia. Mientras hay golpe, hay invitación. Pero nadie sabe cuándo será. La última vez que Él tocará la puerta. Por eso, cada segundo importa. El reloj espiritual no se detiene. Y la eternidad no concede prórrogas. El momento de abrir es ahora, antes de que el golpe cese y quede solo el silencio del lado de afuera. Fuera. La promesa contenida en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, va más allá de la entrada de Jesús en el corazón. Él declara que, si alguien abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Esta imagen de la cena es profunda y llena de significado. Se trata de más que una simple cena. Es un símbolo de intimidad, alianza y restauración. En la cultura bíblica, sentarse a la mesa con alguien era señal de plena aceptación. No se compartía el pan con enemigos, sino con amigos, con aquellos con quienes había comunión verdadera. Jesús no quiere solo estar presente. Él desea relacionarse, compartir. La cena representa un momento de comunión continua, no un encuentro esporádico. Jesús no viene para una visita rápida. Él no es un huésped que entra y pronto se despide. La promesa de cenar con Él apunta a permanencia. El mismo Cristo que parte el pan desea también escuchar, enseñar, sanar, edificar. Esta mesa es lugar de intercambio, donde el alma se alimenta de la verdad y el corazón se desarma ante la presencia del Salvador. Es en la cena que las heridas se convierten en testimonios, que las lágrimas se transforman en ríos de sanidad. También hay un sentido escatológico en este gesto. La cena es un atisbo del gran banquete final, mencionado en Mateo capítulo 26, versículo 29, cuando Jesús habla sobre beber del fruto de la vid en el reino del Padre. Cada cena con Él aquí es una anticipación de aquel gran día. Participar de esta comunión ahora es alinearse con la eternidad, es vivir con los ojos puestos en lo que está por venir, pero con el corazón arraigado en la presencia real y transformadora de Cristo. Además, la cena es una respuesta a la soledad espiritual que tantos enfrentan. En un mundo marcado por relaciones superficiales, por vínculos frágiles y conversaciones superficiales, la mesa de Jesús se convierte en un lugar de pertenencia. Él invita a un momento en el que no es necesario fingir, esconder o justificarse. Él lo conoce todo y aún así desea sentarse y compartir la comida. Esto transforma no solo la relación con Él, sino también la manera en que comenzamos a vernos. Somos invitados, aceptados, amados. La imagen de la cena nos desafía a evaluar con quién hemos partido el pan. ¿Qué tipo de mesas hemos frecuentado? Y más, hemos dejado espacio para que Jesús se siente con nosotros todos los días, porque Él no quiere solo entrar, Él quiere estar, quiere participar, quiere nutrirse y ser nutrido de nuestra entrega. Esta mesa
está servida, pero la puerta debe estar abierta. Y el hambre de Dios debe ser mayor que cualquier apetito pasajero del alma. Uno de los mayores peligros espirituales no es el rechazo declarado, sino la indiferencia sutil. Aquella que se instala sin alarde, infiltrándose en las rutinas, escondiéndose en los compromisos, anestesiando el corazón. La iglesia de Laodicea, a quien fue dirigida originalmente el mensaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, no era rebelde, sino tibia. Y es esta tibieza, este estado de apatía espiritual, que se convierte en el mayor obstáculo para escuchar y responder al llamado de Jesús. El problema no era la persecución externa, sino la acomodación interna. La indiferencia espiritual nace cuando lo extraordinario se vuelve común a los ojos, cuando la presencia de Dios deja de impactar, cuando el corazón ya no se quebranta ni se alegra con lo que es eterno. Lo cotidiano, con su rutina y previsibilidad, puede convertirse en un narcótico que nos impide percibir lo sagrado. Las preocupaciones de la vida, como advierte Jesús en Lucas capítulo 8, versículo 14, pueden ahogar la palabra y volverla infructuosa. Y en esta asfixia, el golpe del Salvador pierde su claridad. Esta apatía espiritual no surge de una vez. Se forma como una neblina que poco a poco va cubriendo la visión. El entusiasmo de la conversión se enfría. Las disciplinas espirituales se convierten en obligaciones pesadas. La comunión con Dios se transforma en un rito vacío. Y sin darse cuenta, el alma entra en un estado de letargo. Jesús aún llama, aún clama, pero el sonido ya no conmueve. El corazón no se endureció por rebeldía, sino por distracción, por exceso de ocupaciones, por una vida espiritual descuidada. Es necesario un choque de realidad para romper este ciclo. La indiferencia no será vencida con más información, sino con un reencuentro con la presencia viva de Dios. Es necesario volver a escuchar la voz del amado, como dice Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. He aquí la voz de mi amado, que está llamando. Hay algo en nosotros que aún puede ser despertado, incluso adormecido. El alma puede volver a arder. La sensibilidad espiritual puede ser restaurada. Quien reconoce el riesgo de la indiferencia necesita clamar por ojos abiertos y oídos sensibles, porque no hay peligro mayor que vivir pensando que todo está bien, cuando en realidad el Salvador está afuera. Lo cotidiano no puede sustituir lo eterno. El sonido del llamado de Jesús necesita romper la barrera de la normalidad, porque la presencia de Él no puede ser tratada con negligencia, y la indiferencia, por más silenciosa que sea, es una puerta cerrada ante el Rey de la Gloria. La escena de Jesús llamando a la puerta no lleva solo la imagen de un amigo queriendo entrar, sino también la de un Señor que, si es ignorado, regresará como juez. Esta dualidad es una de las tensiones más impactantes de la teología cristiana. El mismo que hoy se presenta como huésped deseoso de comunión, volverá un día con autoridad indiscutible. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, refuerza esto. He aquí, vengo sin demora, y conmigo está la recompensa que tengo para dar a cada uno según sus obras. El tiempo para elegir el tipo de visita que se desea recibir es ahora. La diferencia entre la llegada del huésped y la venida del juez está en la respuesta que damos al llamado. Cuando abrimos la puerta con arrepentimiento y fe, encontramos un Salvador que entra, se sienta, sana y transforma. Pero cuando la puerta permanece cerrada, por orgullo, incredulidad o apatía, habrá un día en que será forzada, no para comunión, sino para juicio. Esta verdad no debe ser usada para generar miedo, sino para despertar reverencia, porque la bondad de Dios no anula su justicia.
En toda la Escritura encontramos esta dinámica entre misericordia y juicio. En el arca de Noé, las puertas fueron abiertas durante décadas mientras él predicaba, pero llegó el día en que Dios mismo las cerró. En Mateo capítulo 25, la puerta del banquete también se cerró para las vírgenes insensatas. Estos eventos son sombras proféticas de lo que está por venir. La misma gracia que hoy ofrece entrada será, un día, la base del juicio contra aquellos que rechazaron la oferta. Recibir a Jesús como huésped es un acto de honor, de sumisión y de... Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. fe. Pero tratarlo con indiferencia es rechazar su autoridad, y nadie puede mantener la puerta cerrada para siempre. Un día, todos se encontrarán con él, dentro de casa o frente al trono. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14, versículo 11, afirma que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús Cristo es el Señor. La cuestión es, ¿en qué circunstancias ocurrirá este encuentro? Esta reflexión debe llevarnos a una elección urgente y consciente. La visita de Cristo es cierta, pero la forma en que ocurrirá depende de la decisión que tomamos mientras Él todavía está llamando. Si hoy abrimos la puerta, recibiremos al amigo, al Salvador, al consejero. Si seguimos ignorando su voz, Él vendrá como juez, y esta no será una visita de comunión, sino de rendición de cuentas. Es tiempo de decidir cómo lo vamos a recibir. La carta de Apocalipsis, capítulo 3, fue originalmente dirigida a la iglesia de la Odisea, una comunidad cristiana organizada, con liderazgo, miembros, estructura. Esto nos obliga a considerar una verdad incómoda. A veces son los propios líderes e instituciones religiosas las que mantienen a Jesús afuera. Iglesias que deberían ser morada de su presencia se convierten en fortificaciones donde Él ya no tiene voz. El símbolo de la puerta cerrada no es solo individual, es también colectivo. Existen puertas eclesiásticas cerradas donde la cultura organizacional ha tomado el lugar de la dirección del Espíritu. Muchas veces los líderes son responsables de establecer un ambiente que ignora o resiste la manifestación de la gloria de Dios. Prevalece la búsqueda de relevancia social, de estatus, de crecimiento numérico, mientras la presencia real de Cristo es puesta a un lado. Predicaciones sin vida, liturgias sin unción, reuniones vacías de sentido. Jesús llama, pero la programación está demasiado ocupada para detenerse y escucharlo. La iglesia de la Odisea creía que era rica, cuando en realidad era miserable. Esta ceguera espiritual todavía afecta a muchos púlpitos. El liderazgo espiritual requiere discernimiento y coraje. Discernimiento para percibir cuándo se cerró la puerta y valentía para admitirlo. Se necesita valor para decir, estamos funcionando, pero Jesús está fuera. Pocos líderes están dispuestos a confrontar esta realidad. Prefieren mantener las apariencias, sostener el movimiento, incluso si la presencia se ha retirado. Pero el verdadero avivamiento comienza cuando hay quebrantamiento y reconocimiento de que sin Cristo en el centro, todo pierde sentido. El mismo Jesús, durante su ministerio terrenal, fue rechazado en las sinagogas, en los templos, por los especialistas de la ley. Nada garantiza que hoy sea diferente. Su nombre puede estar en los letreros, en las canciones, en los sermones. Pero si el corazón de la iglesia no está orientado hacia Él, todo se convierte en un teatro vacío. Y quien debería abrir la puerta se convierte en el primero en cerrarla.
Esta es una responsabilidad que recae especialmente sobre pastores, maestros, líderes espirituales. El celo por mantener a Cristo dentro no es opcional, es vital. Toda iglesia debe preguntarse, ¿estamos abriendo espacio para Jesús de verdad o solo usamos su nombre como símbolo? Los líderes, antes de cualquier plan, deben examinar si la presencia de Dios está siendo acogida o ignorada. Porque si la iglesia no es el lugar de la presencia, pierde su razón de existir. Cristo está llamando. Y muchos altares necesitan ser reconstruidos para que Él entre nuevamente, no como visitante, sino como Señor absoluto. No hay llave física que desbloquee la puerta del corazón. El único acceso que Jesús aguarda es el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento no es solo remordimiento o tristeza momentánea. Es cambio de mente, transformación de dirección, entrega del control. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, justo antes de la escena de la puerta, Jesús declara: «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete». Esto muestra que la invitación a abrir está directamente ligada a una actitud interna de renuncia y reconciliación. Abrir la puerta es reconocer que se está encerrado por dentro. Es admitir que hay cosas que necesitan ser confrontadas, pecados que necesitan ser confesados, áreas que necesitan ser rendidas. Y esto no sucede por esfuerzo humano, sino por la acción del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, como afirma Juan, capítulo 16, versículo 8. El verdadero arrepentimiento nos vuelve vulnerables ante Dios, y en esa vulnerabilidad la puerta se abre de par en par. Hay muchos que dicen querer a Dios, pero no están dispuestos a arrepentirse. Quieren el consuelo de la presencia, pero no el enfrentamiento de la verdad. Quieren la cena, pero sin renunciar a los banquetes del pecado. Pero la presencia de Cristo no comparte espacio con el orgullo, la mentira o la hipocresía. La puerta solo se abre cuando el ego se dobla, cuando el alma se despide de las máscaras y se presenta como realmente es. El arrepentimiento no es humillación, es restauración. El ejemplo del hijo pródigo ilustra esto con perfección. En Lucas capítulo 15, versículo 18, él decide levantarse e ir al Padre diciendo: «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti». Esta disposición interior de volver, de confesar, de comenzar de nuevo, eso es lo que abre puertas. Y cuando la puerta se abre, el Padre corre a su encuentro. No hay censura, no hay lista de exigencias. Hay abrazo, hay fiesta, hay reconexión. Pero todo comenzó con un corazón que se arrepintió. Si la puerta está cerrada, el camino para abrirla no es intentar impresionar a Dios con buenas obras o promesas vacías. Es arrodillarse, es confesar, es desear la presencia de Él más que la preservación de la imagen. El arrepentimiento es la llave que abre cualquier cerradura. Y la buena noticia es que está al alcance de todos. Basta con reconocer, basta con desear, basta con abrir. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que habrá un momento en el que será demasiado tarde para abrir la puerta. El tiempo de la gracia, aunque vasto, no es eterno. La paciencia divina tiene un límite establecido no por impaciencia, sino por justicia. Jesús está llamando ahora, pero Él no permanecerá para siempre del lado de afuera. En Lucas capítulo 13, versículos 24 a 27, Jesús cuenta la parábola de la puerta angosta, donde muchos intentarán entrar después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, pero será tarde. Esta realidad causa incomodidad y debería causarla, porque nos lleva a darnos cuenta de cuán urgente es la respuesta que necesitamos dar al llamado divino.
No se trata de una elección secundaria, sino de una decisión eterna. Muchos posponen su entrega por comodidad, por orgullo o por simple descuido. Creen que tendrán tiempo, que podrán elegir el momento ideal. Pero la verdad es que no siempre habrá una próxima oportunidad. El mañana es una promesa frágil y la eternidad no se pospone. Cuando la puerta se cierra, la voz de afuera ya no puede ser escuchada. El último golpe ya ha ocurrido. No por falta de amor, sino porque el tiempo de la invitación ha llegado a su fin. Esta imagen debe despertarnos del aletargo espiritual, porque la puerta no se cierra sin aviso. Dios es justo, pero también es claro. Él envía señales, palabras, alertas, pero muchas veces son ignoradas, hasta que llega el momento en que la oportunidad se agota y el silencio sustituye a la invitación. Es por eso que la urgencia del Evangelio es tan intensa. Pablo decía, en Hebreos capítulo 3, versículo 13, que debemos exhortarnos unos a otros todos los días, mientras se llama hoy, para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. El tiempo para oír y abrir la puerta es ahora. Esperar demasiado puede costar caro, puede costar la propia eternidad. Porque lo que hoy es una invitación, mañana puede ser una sentencia. No hay manera de saber cuándo será demasiado tarde, pero hay manera de decidir mientras todavía hay tiempo. La voz de Jesús todavía está sonando. La mano de Él todavía está llamando, pero esta gracia tiene un plazo y no se sabe cuándo se escuchará el último golpe. Por eso, la pregunta que debe resonar es: ¿y si esta es la última oportunidad? Porque cuando la puerta se cierre, no habrá llaves, ni excusas, ni retorno. Ni toda puerta cerrada tiene una cerradura visible. Muchas veces, los cerrojos que impiden la entrada de Jesús son internos, ocultos, profundos. Se esconden en las rendijas del alma y asumen formas variadas. Orgullo que resiste a la sumisión, miedo que evita confrontar la verdad, incredulidad que se niega a confiar plenamente. Estos elementos, por más silenciosos que sean, son más efectivos en mantener a Jesús fuera que cualquier oposición abierta. Son bloqueos construidos con años de experiencias mal resueltas, heridas no curadas y teologías distorsionadas. El orgullo es quizás el cerrojo más grueso. Impide al corazón admitir que necesita ayuda, que está equivocado, que ha fallado. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, se nos advierte: el orgullo precede a la ruina y la altivez del espíritu a la caída. El orgulloso no ve necesidad de abrir la puerta porque cree que ya está en control. Interpreta el golpe de Jesús como interferencia, no como salvación. Y en este engaño se va alejando aunque aparentemente esté cerca. El miedo, por su parte, paraliza, impide al alma entregarse. Muchos temen lo que sucederá si abren la puerta. ¿Y si Él quiere cambiarlo todo? ¿Y si tengo que renunciar? ¿Y si no es como imaginé? Este miedo sofoca la fe. La voz de Jesús es recibida con desconfianza, como si fuera una amenaza en lugar de una promesa. Pero el amor perfecto echa fuera el miedo, como declara 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. Jesús no entra para destruir, sino para restaurar. No viene para quitar, sino para traer plenitud. En cambio, la incredulidad es el cerrojo más traicionero, porque puede habitar incluso en ambientes religiosos. Es posible conocer la Biblia, asistir a cultos, tener lenguaje cristiano, y aún así mantener el corazón cerrado por la duda. La incredulidad dice: no creo que Él me ame así. No creo que Él pueda transformarme. No creo que Él esté realmente llamando. Esta voz, sutil y constante, mina la esperanza.
y hace que el corazón se cierre incluso ante la evidencia de la presencia de Cristo. Identificar estos cerrojos es el primer paso para la liberación. No pueden ser removidos por fuerza de voluntad, sino por la acción del Espíritu y por la rendición sincera. Cuando reconocemos el orgullo, el miedo o la incredulidad en nosotros y los llevamos a la cruz, la tranca comienza a ceder. Y la puerta, antes pesada, comienza a abrirse, porque la gracia de Dios es mayor que cualquier bloqueo. Solo hace falta desear, solo hace falta admitir, solo hace falta permitir. La promesa de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, es poderosa. Sí, alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa. Sin embargo, esta promesa es condicional. Jesús no entra automáticamente en todos los corazones. Entra donde hay escucha y apertura. Esto revela algo importante sobre la forma en que Dios se relaciona con el ser humano. Su amor es incondicional, pero su presencia manifiesta exige respuesta. Las condiciones no son imposiciones pesadas, sino directrices claras. Escuchar y abrir. Escuchar la voz de Jesús implica sensibilidad espiritual. No es solo captar un sonido, sino discernir el origen y la intención de la voz. Es darse cuenta de que Él está hablando con nosotros personalmente. Y abrir la puerta exige actitud, movimiento, decisión. La fe sin acción no produce transformación. Santiago capítulo 2, versículo 17, afirma que la fe sin obras está muerta. De la misma manera, oír sin abrir no cambia nada. Se necesita unir sensibilidad y respuesta. Solo así se realiza la promesa. Hay personas que esperan que Jesús actúe sin que necesiten moverse. Desean transformación sin arrepentimiento, cura sin exposición, visita sin entrega. Pero la promesa de entrada está condicionada a una postura receptiva. Jesús respeta la decisión de cada uno. No se impone donde no es deseado. Esta verdad nos confronta. Estamos esperando que Él entre, pero hemos mantenido la puerta cerrada por nuestras actitudes. Pedimos por su presencia, pero resistimos a su señorío. Cuando cumplimos las condiciones de la promesa, oír y abrir, somos sorprendidos por la gracia. La entrada de Cristo no es fría ni mecánica. Él entra y transforma. Él entra y reina. Él entra y permanece. Su presencia trae luz, trae cura, trae vida, pero la clave está en la respuesta humana. Eso es lo que hace que esta promesa sea tan preciosa y tan urgente. Está disponible, pero no es automática. Depende de nosotros. Revisitar esta condición no es legalismo, es claridad. Jesús ofrece un pacto, no una invasión. La promesa está lanzada, pero requiere un corazón dispuesto a escuchar con reverencia y abrir con confianza. Y cuanto más rápido entendamos esto, más pronto experimentaremos el poder de tener al Salvador habitando en nosotros, no por fuera, sino en el centro de la vida. Vivimos en un tiempo saturado de sonidos, notificaciones, voces, músicas, ruidos internos y externos nos rodean constantemente. En este ambiente hay una diferencia esencial entre oír y escuchar. Oír es captar sonidos. Escuchar es prestar atención. Jesús, al decir, si alguien oye mi voz, no está hablando de una audición casual, sino de una escucha intencional. Es el tipo de escucha que exige enfoque, silencio interno, disposición para obedecer. Muchos oyen a Jesús llamando, pero pocos escuchan con el corazón. Las distracciones modernas son uno de los mayores enemigos de la escucha espiritual. La mente dispersa, el corazón dividido, el tiempo fragmentado. Todo esto impide que la voz de Jesús encuentre eco en nosotros. En Marcos capítulo 4, en la parábola del sembrador, Jesús habla sobre la semilla que cayó entre espinos, simbolizando a los que oyen la palabra.
pero los cuidados del mundo y los deseos engañosos la sofocan. Esa sofocación impide que la escucha se transforme en respuesta. La voz de Dios no compite, se retira cuando se ignora. Escuchar a Jesús es una elección, una postura. Exige desacelerar, exige apagar otras voces. Significa hacer de la comunión con Dios una prioridad, no un apéndice del día. Quien escucha se posiciona como María, hermana de Marta, que en Lucas, capítulo 10, versículo 39, se sentó a los pies del Maestro para escuchar su palabra. Marta estaba demasiado ocupada, pero María eligió escuchar. Y Jesús dijo que ella había elegido la buena parte. Esa buena parte aún está disponible, pero es necesario detenerse para recibirla. El contraste entre oír y escuchar también revela cuánto podemos engañarnos espiritualmente. Podemos estar en ambientes cristianos, oyendo predicaciones, cantando alabanzas, y aún así no escuchando de verdad, porque escuchar es AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Analizar es responder, es dejar que la palabra transforme. Los fariseos oían a Jesús todos los días, pero no escuchaban. Sus corazones estaban cerrados, sus oídos endurecidos, y por eso, incluso con el Salvador al lado, permanecieron fuera. Cultivar una escucha verdadera es abrir espacio para el milagro. Cuando escuchamos a Jesús con profundidad, Él revela caminos, confronta pecados, calma tormentas interiores. La escucha es el inicio de la comunión, es el portal de la transformación. Y en un mundo que valora tanto el hablar, quien aprende a escuchar se convierte en morada de Dios. La puerta se abre con un oído atento y se mantiene abierta con un corazón obediente. Cada golpe de Jesús a la puerta del corazón lleva más que una invitación, lleva una revelación. El sonido que resuena no es solo físico o simbólico, sino espiritual y eterno. Él habla sobre quién está del lado de afuera, el Dios que creó el universo, que se hizo hombre, que murió en una cruz y que, aún así, se coloca humildemente a la espera. Ese sonido no es de imposición, sino de redención. Él revela el carácter de un Salvador que busca comunión antes de exigir obediencia, que ofrece reconciliación antes de anunciar juicio. El sonido del golpe también revela la condición de quien está del lado de adentro. Cuando este golpe molesta o es ignorado, muestra el estado del alma. Corazones sensibles son tocados rápidamente. Corazones endurecidos ni siquiera perciben el sonido. Esta percepción espiritual es un termómetro de la intimidad con Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, penetrando hasta lo más profundo del alma. El toque de Dios, ya sea por la palabra, por el Espíritu o por circunstancias, nunca es neutro. Siempre revela. Muchos no se dan cuenta de que este golpe, este sonido que insiste, es una marca de la gracia activa. Jesús no necesita golpear. Podría actuar con soberanía absoluta, pero elige golpear porque ama. Elige golpear porque quiere ser recibido, no tolerado. Y este sonido, cuando se comprende, se transforma en himno de salvación, en llamada a la vida. Es un recordatorio de que todavía hay tiempo, de que la puerta aún puede ser abierta. El toque de Él no solo invita, cura, sacude, despierta. Este golpe tiene eco en la eternidad. Cada vez que se ignora, se pierde una oportunidad. Pero
Cada vez que se responde, se registra en los cielos. En Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesús declara que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. El toque de Dios, que hoy parece simple, tiene peso eterno, resuena en los cielos y moldea destinos. Por eso, la forma en que reaccionamos a este golpe cambia no solo el presente, sino la eternidad. El sonido que resuena del lado de afuera de la puerta no es un ruido cualquiera. Es el golpe del amor eterno, es el sonido de la misericordia insistente, es la prueba de que Dios aún se importa, aún llama, aún quiere entrar. Escuchar este sonido es entrar en sintonía con el cielo, es decir, he oído, he reconocido, he abierto. Y cuando eso sucede todo cambia, porque la eternidad comienza ahí, con una puerta abriéndose y el Rey entrando. A lo largo de la historia, innumerables hombres y mujeres han escuchado el llamado de Jesús y han abierto la puerta. Cada uno de esos momentos generó un testimonio, una transformación tan profunda que marcó no solo la vida de la persona, sino que impactó generaciones. Las Escrituras están repletas de esos relatos. Zaqueo, el recaudador de impuestos, al escuchar la voz de Jesús y recibirlo en su casa, tuvo su vida y reputación completamente restauradas. Esto está registrado en Lucas capítulo 19. La puerta que se abrió en aquella cena fue mucho más que física, fue espiritual y selló una nueva historia. La mujer samaritana en Juan capítulo 4 tuvo su encuentro con Jesús junto a un pozo. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto se volvió personal. Y al reconocer quién hablaba con ella, abrió la puerta de su corazón, dejó su cántaro y corrió a anunciar lo que había vivido. Su historia, antes marcada por la vergüenza, pasó a ser vehículo de evangelismo. Se convirtió en un canal de avivamiento para toda su ciudad. Esa es la fuerza de un corazón que se abre a Cristo. Fuera de las páginas de la Biblia, la historia de la Iglesia está llena de ejemplos similares. Agustín, uno de los padres de la teología cristiana, pasó años viviendo lejos de Dios hasta escuchar claramente el llamado divino y rendirse. Su conversión no solo cambió su vida, sino que influyó en toda la filosofía y espiritualidad occidental. Cada puerta abierta revela una nueva dimensión del carácter de Dios y una nueva misión para quien la abrió. Pero no son solo los grandes nombres los que responden al llamado. Hay testimonios silenciosos, anónimos, escondidos del público, pero celebrados en el cielo. Jóvenes que abandonaron vicios, matrimonios restaurados, líderes que dejaron el control para seguir al Señor, ancianos que abrieron la puerta al final de la vida y encontraron paz eterna. Cada historia es una celebración de la persistencia de Cristo en llamar, y cada respuesta es una declaración de que valió la pena escuchar. Estos testimonios no solo inspiran, desafían, porque si Jesús pudo entrar y transformar la vida de tanta gente, ¿por qué no haría lo mismo hoy? La pregunta no es si Él todavía llama, Él está llamando. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a abrir? Los testimonios no son leyendas, son invitaciones vivas. Y el siguiente puede ser el tuyo. Solo hay que escuchar, solo hay que decir, entra. Llegamos al punto más delicado y decisivo. ¿Y si hoy fuera la última vez que Jesús llamara a la puerta de tu corazón? Esta pregunta no es retórica ni sensacionalista. Es un enfrentamiento con la realidad más urgente de la existencia. La vida es frágil, el tiempo es incierto, y la invitación de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, no es para ser pospuesta. Cada llamada de Jesús carga una ventana de oportunidad, y ninguna de ellas está garantizada para mañana.
Vivimos como si siempre hubiera más tiempo, como si el futuro estuviera garantizado. Planeamos, decidimos, aplazamos, pero la eternidad no se rige por nuestro calendario. En Proverbios capítulo 27, versículo 1, se nos advierte: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que producirá el día. La puerta está abierta hoy. El llamado es ahora. La llamada está ocurriendo en este preciso momento, y la decisión debe tomarse mientras aún hay sonido. Esta no es una cuestión de religiosidad, sino de eternidad. Abrir la puerta a Jesús no significa seguir reglas o adherirse a un sistema. Significa entregar el control, permitir la presencia, experimentar la verdadera vida. Es salir de la ilusión de autosuficiencia y reconocer la necesidad de un Salvador. Y esto debe hacerse con urgencia, porque ignorar esta llamada es lo mismo que cerrar la eternidad fuera. La última llamada puede no venir con aviso, puede no ser precedida por señales dramáticas, puede ser sutil, silenciosa, como un susurro que se apaga. Por eso la pregunta permanece: ¿y si fuera hoy? ¿Tendrías el valor de abrir la puerta? ¿Estarías dispuesto a abandonar las cerraduras, enfrentar los miedos, doblar el orgullo? ¿Estarías listo para decir: Señor, entra, esta casa es tuya, esta es la hora, este es el momento? El Cristo que llama es el mismo que salva. Él no está lejos, está a la puerta. Y la decisión más importante de tu vida no depende de un futuro ideal, sino de un presente decidido. Escucha, reconoce, abre y experimenta la presencia que transforma todo. Porque cuando Él entra, el vacío se va, y la eternidad comienza allí mismo, al lado de dentro de la puerta que un día estuvo cerrada. Tal vez hayas vivido mucho, visto mucho, y sentido a Dios llamar muchas veces a lo largo de la vida. Pero, ¿y hoy? ¿Esa llamada aún encuentra eco en tu corazón? Comparte en los comentarios cómo este mensaje te ha tocado. Tu historia puede fortalecer la fe de alguien que está escuchando esta voz por primera vez.